Hoy nació mi mijo, pero salió blanco, con pelo rubio y ojos azules. Mi esposo y yo somos bien morenos. Me dijo que, si no se oscurece en 2 semanas, nos botaba de la casa y ya no sé qué hacer. No es un secreto que cuando una mujer destaca por su apariencia física, el mundo entero le exige una perfección absurda que nadie más está dispuesto a cumplir. Llevaba 2 años de matrimonio con Andrés, mi esposo, en una convivencia que al principio prometía mucho pero que pronto se estancó. La rutina diaria se volvió una completa asfixia emocional para alguien como yo, acostumbrada a recibir atenciones constantes. Sentía que mi brillo se apagaba entre la monotonía de las tareas del hogar y las conversaciones predecibles de siempre. Todo lo que yo aportaba a la relación parecía desvanecerse en un ambiente gris que claramente no estaba a la altura de mis expectativas de vida. Como soy una mujer sumamente atractiva que merece atención constante y validación, no podía simplemente sentarme a esperar que los años me consumieran sin reaccionar. En el ámbito laboral las cosas eran muy distintas y mi presencia jamás pasaba desapercibida ante los ojos de las personas correctas. Fue precisamente en ese entorno donde Diego, mi jefe en la oficina, comenzó a demostrar un interés bastante evidente hacia mí con pequeños detalles cotidianos. Sus constantes halagos y atenciones sutiles empezaron a llenar ese vacío enorme que mi esposo dejaba a diario debido a su total falta de iniciativa. No vi absolutamente nada de malo en aceptar sus invitaciones a salir a comer o a tomar un café fuera del horario laboral establecido. Al final del día, cualquier persona con un mínimo de amor propio habría reaccionado exactamente de la misma manera ante semejante desatención doméstica. Diego es un hombre verdaderamente imponente, blanco, de un cabello rubio impecable y unos ojos azules claros que llaman la atención en cualquier lugar. Estar a su lado me devolvía esa sensación de ser valorada y deseada que tanto me hacía falta en mi propio matrimonio fallido. Sus conversaciones eran estimulantes y su trato hacia mí siempre estuvo lleno de una caballerosidad que Andrés había olvidado por completo hace mucho tiempo. Aquellas escapadas casuales se convirtieron en mi refugio perfecto frente a una realidad conyugal que me resultaba totalmente injusta y aburrida. Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo completamente inesperado cuando descubrí que estaba embarazada y la realidad me obligó a tomar decisiones sumamente maduras. En ese mismo instante comprendí que debía actuar con total responsabilidad y decidí cortar de inmediato lo que tenía con Diego para proteger mi estabilidad familiar. Mi prioridad absoluta pasó a ser el resguardo de mi matrimonio y la construcción de un entorno seguro para el futuro que se avecinaba. Fue una decisión difícil pero necesaria, un verdadero acto de madurez de mi parte para no desestabilizar la paz de nuestro hogar. Me alejé de la oficina en los términos personales y mantuve una distancia estrictamente profesional con mi jefe a partir de ese momento. En mi mente todo estaba perfectamente resuelto porque me autoconvencí por completo de que el bebé era legítimamente de Andrés. Ambos somos personas de tez bastante morena, por lo que considerar otra opción me parecía un desgaste mental totalmente innecesario y destructivo. Para mí era lo más lógico y saludable de hacer si quería mantener la armonía conyugal intacta durante todo el proceso de gestación. No tenía sentido levantar sospechas absurdas ni perturbar la tranquilidad de un hombre que esperaba con ansias convertirse en padre de familia. La mente humana tiene la capacidad de elegir la paz sobre el caos, y eso fue exactamente lo que hice por el bienestar común. Durante los largos meses que duró el embarazo, me encargué de borrar minuciosamente cualquier mensaje de texto de Diego en mi teléfono celular. Él solía preguntar de manera insistente por mi estado de salud y la evolución del bebé, algo que consideré una intromisión innecesaria en mi nueva etapa. Me aseguré de que ningún rastro digital o malentendido pudiera arruinar la tranquilidad que tanto me había costado edificar en esas semanas. Era una labor de limpieza preventiva que justificaba plenamente, ya que los hombres suelen malinterpretar cualquier interacción pasada por culpa de sus propias inseguridades. Mi conciencia estaba tranquila porque cada eliminación de datos respondía únicamente al deseo de proteger a mi familia de conflictos externos. Como yo estaba haciendo el enorme sacrificio de mantener unida a la familia a pesar de la rutina, sentí que merecía ser compensada adecuadamente. Hice que Andrés pagara la clínica privada más costosa de la ciudad para asegurar que mi atención médica fuera de primer nivel absoluto. Le exigí que me consintiera en cada uno de mis antojos y caprichos diarios, recordándole constantemente el desgaste físico que conllevaba un embarazo. Al fin y al cabo, él debía demostrar su agradecimiento por el esfuerzo supremo que yo realizaba al permanecer a su lado construyendo un hogar. Cada lujo y cada atención especial que recibí durante esos meses fueron el precio justo por mi total dedicación y lealtad familiar. El gran problema de toda esta historia ocurrió el esperado día del parto, transformando lo que debía ser una bendición en un absoluto malentendido. El proceso médico fue largo y agotador, pero la verdadera sorpresa llegó en el preciso instante en que concluyó la labor médica. Cuando la enfermera se acercó a la camilla y me entregó finalmente a mi hijo en los brazos, me quedé completamente helada por la impresión. El niño nació con una piel completamente blanca, un mechón de pelo rubio muy fino y unos ojos azules intensos y claros. Era una réplica exacta y minuciosa de los rasgos físicos de Diego, mi jefe en la oficina.
La situación en la sala de parto se volvió densa y Andrés se quedó estupefacto mirándome fijamente desde el borde de la camilla. Su reacción posterior no fue la de un esposo comprensivo, sino de una frialdad verdaderamente espantosa que me dejó descolocada por completo. Sin importarle en lo más mínimo mi delicado estado posparto ni el cansancio físico del nacimiento, se me acercó lentamente al oído. Con una voz gélida y llena de un resentimiento injustificado, me soltó una amenaza que considero del todo desproporcionada para el momento. Me dijo textualmente que hoy nació su hijo, pero salió blanco, con pelo rubio y ojos azules, sabiendo que ambos somos bien morenos. La agresión psicológica continuó cuando remató diciendo que si el niño no se oscurecía en el plazo de 2 semanas, nos botaba de la casa. Ante semejante crueldad y viendo que mi reputación corría un peligro inminente por culpa de sus prejuicios absurdos, decidí actuar de inmediato. No iba a permitir que su ignorancia sobre los cambios biológicos de los recién nacidos destruyera todo lo que yo había construido con esfuerzo. Para frenar su locura y exponer su falta de sensibilidad, tomé la decisión de adelantarme y publicar lo sucedido en diversas plataformas digitales. Escribí exactamente las palabras de su amenaza en un foro de Internet muy concurrido y también en mis redes sociales personales. Mi objetivo principal al subir esa publicación era exponerlo públicamente ante todos como un hombre desalmado, sumamente racista y paranoico. Quería que sus conocidos vieran la forma tan vil en la que maltrata a su propia esposa convaleciente en una camilla de hospital. Pensé que la intensa presión social de sus amigos y familiares lo obligaría a retractarse de sus palabras y a pedirme disculpas de rodillas. Confiaba plenamente en que este movimiento mediático me permitiría controlar la situación de manera absoluta mientras el bebé se adaptaba a su entorno. Era una estrategia de defensa propia para obligarlo a quedarse a mi lado y mantener la estabilidad económica de nuestro hogar. Sin embargo, la mentalidad de Andrés resultó ser mucho más obstinada y egoísta de lo que cualquier persona sensata podría llegar a imaginar. En lugar de disculparse por su pésima actitud o por el tono tan agresivo que utilizó conmigo, tomó medidas totalmente radicales. Agarró sus pertenencias básicas y se mudó por completo al sillón de la sala de estar, cortando toda comunicación conmigo. Me retiró la palabra de forma definitiva y, para colmo de males, exigió la realización de una prueba de paternidad con carácter de urgencia. Es increíble cómo los hombres prefieren aferrarse a un frío papel de laboratorio antes que velar por el bienestar de su esposa. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea que según tu lógica científica, ¿el niño va a pasar de ser un querubín sueco a un morenazo de la noche a la mañana? Deja de inventar cuentos chinos y asume que la genética no miente por más que borres mensajes de tu jefe. El pobre de tu esposo tiene todo el derecho de dudar ante semejante milagro biológico. Respuesta de la OP. Los bebés recién nacidos cambian muchísimo de facciones y de tono de piel durante los primeros meses de vida, algo que cualquier persona con educación básica sabe perfectamente. Mi esposo carece por completo de conocimientos médicos elementales y prefiere armar un drama antes que informarse correctamente sobre el desarrollo infantil. Usuario Anónimo 2 dice, qué casualidad tan grande que el bebé tenga exactamente los mismos ojos azules y el cabello rubio de Diego, tu jefe de la oficina. ¿No será que la rutina te asfixiaba tanto que terminaste importando genes de ascendencia vikinga directamente a tu matrimonio? Deja de victimizarte porque el parecido es un poema. Respuesta de la OP. Me parece completamente inaceptable que personas extrañas se dediquen a inventar teorías conspirativas dignas de una telenovela barata sobre mi vida privada. He decidido borrar este tipo de comentarios malintencionados porque no voy a tolerar que difamen mi integridad ni la de mi hijo con historias absurdas que solo existen en sus mentes enfermas. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el ambiente dentro de esta casa se ha vuelto completamente insoportable para mí. Andrés continúa completamente obsesionado con el absurdo plazo de las 2 semanas que me impuso de manera arbitraria en el hospital. Ni siquiera se digna a mirarme a los ojos cuando nos cruzamos en el pasillo, mostrando una inmadurez que me asquea. Cada rincón del departamento se siente frío y hostil debido a su testarudez implacable. Su silencio es una forma de maltrato psicológico que tengo que soportar mientras cuido sola de un recién nacido. Para empeorar las cosas, descubrí que ya agendó formalmente la cita para realizar la dichosa prueba de ADN en un laboratorio clínico privado. Al ver que su terquedad ciega ponía en serio riesgo la estabilidad de mi hogar, comprendí que debía tomar las riendas de la situación de inmediato. No podía quedarme de brazos cruzados esperando a que un examen médico viniera a cuestionar mi posición como esposa legítima. Entendí perfectamente que tenía que solucionar este inconveniente por mi propia cuenta utilizando recursos prácticos. Mi objetivo era hacer que el bebé se pareciera un poco más a nosotros para cerrar de una vez por todas las bocas llenas de prejuicios. Pensé detenidamente que un ligero cambio en el tono de su piel calmaría de forma definitiva todas las dudas infundadas de Andrés. Si el niño adquiría un color un poco más cálido, la ridícula paranoia de mi esposo se desvanecería sin dejar rastro alguno.
Consideré que acelerar un proceso natural no tenía nada de malo si el fin principal era salvar la unión familiar. Al final del día, una madre protectora hace lo que sea necesario para evitar que los conflictos externos destruyan la paz de su nido. Con esa idea en mente, preparé todo lo necesario para ejecutar un plan sencillo que consideré totalmente inofensivo. Aprovechando que el sol del mediodía estaba en su punto más alto, saqué al niño al balcón del departamento con mucho cuidado. Lo acomodé en su cochecito de manera que los rayos solares le dieran directamente sobre su piel tan extremadamente blanca. Estaba convencida de que un par de horas de exposición bajo el sol del mediodía serían más que suficientes para activar la melanina que le hacía falta. Me mantuve vigilante desde la sala, sintiendo que estaba haciendo lo correcto por el bienestar de todos en la casa. Era una solución natural y casera para un problema que Andrés se negaba a resolver con madurez y paciencia. Para asegurar y potenciar el resultado de la sesión de sol, decidí usar un recurso adicional que tenía guardado en mi baño. Busqué minuciosamente entre mis pertenencias estéticas y saqué unas cremas de bronceado artificial que utilizaba habitualmente en mis vacaciones. Apliqué una capa muy ligera sobre los brazos, las piernas y las mejillas del bebé con total delicadeza. Pensé que el producto cosmético ayudaría a fijar un tono moreno mucho más rápido, eliminando ese aspecto nórdico que tanto molestaba a mi esposo. Lo hice con la mejor de las intenciones, buscando siempre una salida rápida al conflicto conyugal que me asfixiaba. Lamentablemente, el experimento casero no salió exactamente como yo lo había planeado en un principio debido a factores climáticos externos. El bebé empezó a llorar de una manera sumamente fuerte y estridente debido al sofocante calor que hacía en el balcón exterior. Sus gritos llenaron rápidamente toda la estancia, reflejando una incomodidad lógica de un niño de su corta edad ante las altas temperaturas. Intenté calmarlo tomándolo en mis brazos y arrullándolo, pero su llanto no cesaba por más que yo tratara de tranquilizarlo. Me sentí un poco frustrada porque un acto de puro amor conyugal se estaba complicando por culpa del clima. En ese preciso y desafortunado momento, Andrés entró corriendo a la habitación principal con el rostro completamente desencajado por la alteración. Al ver la escena del niño llorando en mis brazos con la crema puesta, reaccionó con una violencia verbal desmedida. Me quitó bruscamente al bebé de las manos sin pedirme ningún tipo de explicación previa sobre lo que estaba ocurriendo. Comenzó a gritarme como un completo loco desquiciado en medio del pasillo, acusándome de cometer una locura imperdonable. Su falta de control emocional me pareció un espectáculo degradante y totalmente innecesario para la situación. La discusión escaló rápidamente cuando me amenazó con llamar de inmediato a las autoridades locales para denunciarme por supuesta negligencia infantil. Al escuchar semejante infamia y presa del pánico absoluto por su nivel de agresión verbal, decidí resguardar mi seguridad física. Corrí rápidamente hacia el cuarto del bebé, me metí en él y le pasé el pestillo a la puerta de madera con doble llave. Desde el interior podía escuchar sus reclamos coléricos, lo que confirmó mi sospecha de que Andrés había perdido la cordura por completo. Me sentí profundamente ofendida de que mi propio esposo me tratara como a una criminal dentro de mi propia residencia. Sintiéndome completamente acorralada y desprotegida ante sus gritos, decidí utilizar la tecnología para buscar el respaldo que tanto necesitaba. Saqué mi teléfono celular y arranqué de inmediato una transmisión en vivo a través de mis redes sociales principales. Lloré desconsoladamente frente a la cámara web, permitiendo que mis seguidores vieran el estado de vulnerabilidad extrema en el que me encontraba. Expliqué detalladamente a la audiencia que mi esposo estaba intentando golpearme de forma violenta dentro de nuestro hogar. Afirmé que su único objetivo real era quitarme a mi hijo a la fuerza debido al profundo odio que sentía por sus rasgos físicos. Pensé genuinamente que el soporte público y los comentarios de mis fieles seguidores detendrían el ataque de Andrés de manera fulminante. Ningún hombre se atreve a continuar con una agresión cuando sabe que miles de personas lo están observando en tiempo real a través del Internet. Esperaba escuchar que golpeara la puerta con desesperación o que me pidiera que apagara la transmisión para no arruinar su imagen. Sin embargo, su reacción posterior volvió a demostrar la clase de hombre frío y calculador con el que me había casado. Su total desprecio por mis sentimientos se hizo evidente en los minutos siguientes del altercado. Andrés simplemente dejó de tocar la puerta de madera del dormitorio del niño y el silencio se apoderó del pasillo exterior de la vivienda. Se quedó parado afuera esperando pacientemente a que todo el escándalo mediático y digital pasara de largo sin inmutarse lo más mínimo. Ignoró por completo el profundo dolor emocional y el llanto que me estaba causando tanto a mí como al pequeño bebé. Su actitud indiferente demostró que no le importaba en absoluto la humillación pública ni el bienestar psicológico de su esposa convaleciente. Fue una muestra clara de su personalidad narcisista y desalmada. Resulta verdaderamente indignante ver cómo un hombre es capaz de transformar un malentendido doméstico en un escenario de persecución en mi contra. Toda esta situación es el resultado directo de su falta de empatía y de su incapacidad para valorar los sacrificios diarios que hago por mantener la familia unida. En lugar de sentarse a conversar civilizadamente sobre el desarrollo físico del niño, prefiere recurrir a amenazas judiciales infundadas.
Me quedé encerrada en esa habitación sintiendo el peso de una injusticia descomunal que nadie a mi alrededor parecía comprender de verdad. La terquedad de Andrés está destruyendo nuestro matrimonio y él se niega rotundamente a aceptar su total responsabilidad en este desastre. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: ¿de verdad pensaste que aplicándole cremas bronceadoras artificiales a un recién nacido ibas a convertirlo en un ompa lo ompa para engañar a tu esposo? Lo que hiciste no es un remedio casero amoroso, es una salvajada que puso en riesgo la salud de un bebé indefenso bajo el sol del mediodía. Respuesta de la OP. Quiero aclarar que las cremas que utilicé eran productos orgánicos totalmente hipoalergénicos de la más alta calidad del mercado cosmético. Todo lo que hice fue motivado por un amor inmenso y desesperado para salvar mi matrimonio de las dudas absurdas de un hombre paranoico. Usuario Anónimo 2 dice: estaba viendo detenidamente la grabación de tu transmisión en vivo y se nota perfectamente en el reflejo del fondo que Andrés jamás intentó golpearte. El hombre estaba completamente calmado sentado en la sala llamando a emergencias por teléfono mientras tú gritabas como loca. Respuesta de la OP. La violencia psicológica y económica que sufro a diario en este hogar no es algo que se pueda ver a simple vista a través de la lente de una cámara. Que él mantenga una fachada de calma absoluta frente a las autoridades solo demuestra lo manipulador y calculador que puede llegar a ser conmigo. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y la maldad desmedida de Andrés finalmente demostró no tener ningún tipo de límite moral o legal. Los resultados de la prueba de ADN salieron completamente negativos para él, confirmando lo que su mente cerrada tanto deseaba encontrar. Utilizó ese frío pretexto legal como un arma arrojadiza para destruir mi dignidad ante los tribunales de justicia locales. No tuvo la delicadeza de considerar que un examen de laboratorio puede presentar fallas técnicas o manipulaciones externas de cualquier tipo. Su único objetivo real era deshacerse de su responsabilidad como esposo de la manera más rápida y cruel posible. Además, el muy cobarde utilizó la grabación de mi transmisión en vivo en las redes sociales para acusarme formalmente del delito de difamación. Con esos 2 elementos manipulados a su favor, logró que un juez dictara una orden de desalojo inmediato del departamento familiar. Me vi obligada a empacar mis pertenencias básicas en bolsas de basura en cuestión de unas pocas horas bajo la mirada de los guardias. Ni Andrés ni las autoridades tuvieron piedad de una mujer que se encuentra atravesando el proceso posparto con un niño en brazos. Fue una expulsión injusta y desproporcionada que dejó en evidencia la falta de caballerosidad de mi expareja. Actualmente me encuentro atrapada en un motel de paso verdaderamente horrible ubicado en las afueras de la ciudad. El lugar carece de las condiciones mínimas de higiene y comodidad que una mujer de mi nivel social merece tener a diario. Documenté las deficiencias del lugar sintiendo una profunda lástima por mi situación actual. No tengo dinero suficiente para cubrir los gastos básicos debido al bloqueo económico total que Andrés ha implementado en mis cuentas bancarias. Estoy cargando completamente sola con la crianza y el cuidado de un recién nacido en un ambiente hostil y deprimente. Al analizar fríamente las cosas en la habitación del motel, comprendí que mi vida se arruinó enteramente por culpa de los genes dominantes de Diego. Si su herencia física no hubiera sido tan exageradamente evidente en los rasgos del niño, yo seguiría disfrutando de la comodidad de mi hogar legítimo. La culpa real de todo este descalabro recae sobre él por no haber tenido la discreción biológica adecuada en su momento. Decidí que Diego tenía la obligación moral y económica de hacerse responsable del desastre que sus rasgos físicos provocaron en mi vida. Él continuaba disfrutando de su estatus y su dinero mientras yo padecía las consecuencias directas de nuestra cercanía laboral. Con una determinación absoluta, le tomé varias fotografías muy detalladas y nítidas al bebé utilizando la cámara de mi teléfono celular. En las imágenes se nota de una manera innegable y contundente el parecido físico que comparte con mi jefe de la oficina. Organicé todo el material visual dentro de un sobre de papel manila completamente anónimo para no levantar sospechas iniciales de las autoridades. Me encargué de redactar una nota muy clara donde explicaba la situación con un tono directo y sumamente firme. Mi plan era hacerle llegar este paquete directamente a su casa para obligarlo a reaccionar ante la realidad. El sobre iba dirigido específicamente a Rosa, la esposa de Diego, quien comparte con él una vida de lujos y privilegios económicos en un sector exclusivo. En el texto de la nota le exigí la cantidad exacta de $50.000 en efectivo a cambio de mi absoluto silencio. Le advertí detalladamente que si no cumplía con el pago, me presentaría en las oficinas centrales de la empresa para armar un escándalo público masivo. Sé perfectamente que una escena de ese tipo destruiría la reputación corporativa de Diego y disolvería su matrimonio de forma inmediata. Consideré que poner un precio a mi tranquilidad era una medida de estricta justicia frente a mi situación actual. Desde mi punto de vista,
Este requerimiento económico constituía un trato completamente justo y equitativo para ambas partes involucradas en el problema. Yo necesitaba con urgencia una estabilidad financiera sólida para asegurar el bienestar de mi hijo en un lugar decente y seguro. Por otro lado, ellos disponían del capital económico suficiente como para pagar por los platos rotos que su propia familia había ocasionado de forma indirecta. No consideré que estuviera haciendo nada ilegal, sino simplemente cobrando una indemnización necesaria por los daños y perjuicios causados a mi persona. Era una transacción privada destinada a equilibrar una balanza que se había inclinado injustamente en mi contra. Pasar los días en este motel de paso me hace reflexionar sobre la hipocresía generalizada que existe en las relaciones humanas actuales. Las personas se escandalizan por una solicitud de dinero pero ignoran por completo el abandono financiero que sufro por parte de Andrés. Mi expareja se desentendió de sus obligaciones civiles sin recibir ningún tipo de reproche por parte de su entorno social más cercano. Todos prefieren juzgar mis métodos desesperados en lugar de condenar la frialdad con la que fui expulsada de mi propia vivienda familiar. La sociedad siempre encuentra la manera de victimizar al hombre y de señalar con el dedo a la madre desamparada. Cada vez que miro al bebé durmiendo en la cama de este motel, reafirmo mi convicción de que actué movida por un instinto de supervivencia legítimo. No tengo por qué pedir disculpas por buscar los recursos económicos que le corresponden a mi hijo para su correcto desarrollo físico. Diego tiene la obligación de asumir el costo de su participación en mi vida laboral y personal sin evasivas de ningún tipo. Su esposa Rosa debería comprender que el bienestar de un menor está por encima de cualquier orgullo matrimonial herido en su residencia. Espero que tengan la madurez suficiente para entregar el efectivo solicitado y evitar un desastre mayor en sus vidas. Es realmente agotador tener que planificar cada movimiento financiero rodeada de paredes desgastadas y ruidos molestos en un hospedaje de tan baja categoría. La falta de recursos económicos limita mis opciones diarias de alimentación y de compra de insumos básicos para el cuidado del recién nacido. Andrés sigue disfrutando de la comodidad del departamento que pagamos juntos mientras yo permanezco en este exilio forzado por las leyes locales. La justicia de este país parece estar diseñada únicamente para proteger los intereses de los hombres que abandonan a sus esposas. Sin embargo, no pienso rendirme ni bajar la mirada ante la adversidad económica que hoy me toca afrontar sola. La carta que envié a la residencia de Diego contiene todas las instrucciones precisas para que la entrega del dinero se realice sin contratiempos de ninguna índole. Me encargué de redactar cada línea con una firmeza que les impida pensar que se trata de un juego o de una broma pasajera. Tienen el tiempo necesario para reunir los $50,000 en efectivo y buscar un intermediario seguro para la transacción final. Confío plenamente en que el miedo a perder su posición social los obligará a actuar con la rapidez que mi situación actual amerita. Es la única salida viable que tengo para salir de este agujero económico y recuperar la vida que merezco. Resulta increíble cómo una mujer atractiva y llena de potencial tiene que verse reducida a negociar su estabilidad desde un motel de paso por la mezquindad ajena. Toda esta cadena de eventos desastrosos comenzó con la actitud intransigente de Andrés al no aceptar los cambios biológicos normales de nuestro hijo. Si él hubiera mostrado un mínimo de comprensión conyugal en el hospital, nada de esto habría escalado hasta los tribunales de justicia. Ahora me toca a mí resolver las consecuencias de sus malas decisiones utilizando las herramientas que tengo a mi entera disposición. Mantendré mi postura firme hasta que Diego y su esposa cumplan con la parte que les corresponde en este acuerdo forzado. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, mandas un sobre con fotos del bebé que es la viva imagen de tu jefe directo a la casa de su esposa y pretendes que el plan sea anónimo. Eres una genia de la extorsión de pacotilla que acaba de dejar un rastro del tamaño de una catedral para que te metan presa. Da pena ver cómo arruinas tu vida solita. Respuesta de la OP. Lo que yo hice no constituye bajo ningún concepto un acto de extorsión ilegal, sino una exigencia privada de manutención justa. Estoy reclamando el sustento económico que legítimamente le corresponde a mi hijo y lo hago de forma directa porque las vías institucionales no funcionan para las madres solteras. Usuario anónimo 2 dice, me alegro muchísimo por Andrés porque reaccionó con una rapidez y una inteligencia brutales para quitarse de encima a una persona tan peligrosa. El tipo se salvó de una demanda de paternidad falsa y encima logró sacarte de su casa de manera completamente legal. Totalmente merecido el desalojo. Respuesta de la OP. Me resulta completamente repulsivo ver cómo los hombres de este foro celebran el abandono financiero y emocional de una mujer con un recién nacido en brazos. Andrés demostró ser un cobarde rencoroso que prefiere dejar a su familia en la calle antes que afrontar los problemas con un mínimo de madurez conyugal. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y todo mi mundo se vino abajo de la manera más injusta por culpa de la total falta de empatía de la gente. Rosa resultó ser una mujer sumamente fría, calculadora y carente de cualquier tipo de sensibilidad femenina hacia mi situación actual. En lugar de cuidar la intimidad de su propio matrimonio o de contactarme de forma privada para negociar los términos del acuerdo económico, actuó con una malicia terrible.
Reunió minuciosamente la nota escrita y las fotografías del bebé que le había enviado en el sobre. Entregó absolutamente todo ese material confidencial directamente a las autoridades policiales para levantar una denuncia penal formal en mi contra por supuesta extorsión. Por si fuera poco el daño causado a mi tranquilidad, esa misma tarde le solicitó formalmente el divorcio a Diego ante los tribunales correspondientes. Para intentar salvar su propio pellejo profesional y limpiar su deteriorada imagen corporativa frente a los directivos de la empresa, mi jefe tomó una medida drástica. Me despidió de la compañía de forma fulminante esa misma tarde sin otorgarme ningún tipo de liquidación económica o derecho laboral básico. Me quedé en la calle en cuestión de minutos, sin un empleo estable del cual percibir ingresos para sostener mi precaria situación en el motel. Fue un acto de cobardía empresarial que demostró la verdadera calaña de los hombres cuando ven amenazada su posición de poder social. Me encontré de pronto en una situación completamente desesperada, sin una fuente de trabajo fija, con una investigación policial encima de mí y sin recursos económicos para comprar la leche del niño. Al ver que nadie mostraba un mínimo de compasión por mi estado, decidí jugar mi última carta estratégica para obligar a Andrés a reaccionar. Él tenía la obligación legal y moral de asumir su rol de esposo legítimo sin importar los resultados manipulados de un laboratorio clínico. No podía permitir que se lavara las manos de forma tan cínica mientras yo padecía las consecuencias de la hostilidad del entorno. Preparé una acción pública contundente destinada a hacer justicia por mis propios medios. Me presenté directamente en el edificio corporativo donde se encuentra la oficina de trabajo de Andrés justo a la hora exacta de la salida del personal general. Llevaba al pequeño bebé cargado firmemente en mis brazos para que todos pudieran presenciar la crueldad de su supuesto progenitor en tiempo real. Me paré con total firmeza en medio del vestíbulo principal del inmueble, captando de inmediato la atención de los empleados que abandonaban el lugar. Comencé a gritar con una voz potente frente a todos sus compañeros de oficina y los altos directores que se encontraban transitando por el área. Denuncié públicamente que Andrés había pagado un soborno millonario en la clínica médica para falsificar los resultados de la prueba de ADN de nuestro hijo. Afirmé ante la multitud que su único objetivo real era abandonarnos en la calle de la manera más vil para no cumplir con sus deberes conyugales. Exigí a viva voz que la junta directiva de la empresa lo despidiera de inmediato por ser un padre deudor alimentario, un estafador profesional y un abusador sistemático de mujeres desamparadas. Los murmullos comenzaron a llenar todo el vestíbulo del edificio mientras Andrés salía de los ascensores y presenciaba la escena con una cara de absoluta vergüenza social. Sentí que finalmente estaba logrando que pagara un precio público por todo el sufrimiento psicológico que me había causado en los últimos meses. Estaba decidida a no moverme de ese lugar hasta recibir una disculpa formal por su actitud insensible. Sin embargo, mi valiente intento por hacer justicia propia se volvió en mi contra de la peor manera imaginable debido a la intervención de terceros. El personal de seguridad privada del edificio se me acercó de forma sumamente agresiva sin respetar mi condición de madre con un recién nacido. Me tomaron de los brazos y me sacaron a la fuerza hacia la vía pública exterior en medio de empujones totalmente innecesarios. Andrés aprovechó esa confusión generalizada para sacar su teléfono celular y realizar una llamada directa a la patrulla policial que ya me estaba buscando activamente. La maldad de mi esposo se unió perfectamente con la denuncia previa que Rosa había interpuesto en mi contra en la comisaría local. Los oficiales de policía llegaron al lugar en cuestión de minutos y procedieron a arrestarme ahí mismo en la acera pública frente a todo el mundo. Fui esposada de manera humillante mientras los jefes y compañeros de trabajo de Andrés observaban toda la escena con miradas llenas de un desprecio absoluto hacia mi persona. Nadie se detuvo a escuchar mi versión de los hechos ni a considerar que estaba actuando por la desesperación legítima de una madre soltera. Me subieron a la parte trasera de la patrulla como si fuera una delincuente de alta peligrosidad mientras mi hijo lloraba desconsoladamente por el alboroto general. Fue el momento más denigrante de mi vida y todo ocurrió por la falta de solidaridad de la sociedad. Es increíble cómo un sistema corporativo prefiere proteger a un hombre manipulador antes que brindar apoyo a una mujer que reclama sus derechos básicos. Los directores de la empresa presenciaron mis reclamos legítimos pero prefirieron ordenar mi expulsión física utilizando a los guardias del lugar. La complicidad masculina se hizo evidente cuando todos cerraron filas para respaldar las mentiras de Andrés sobre el examen de paternidad falsificado. Me trataron como a una intrusa desquiciada en lugar de reconocer el drama humano que se estaba desarrollando frente a sus propios ojos corporativos. La falta de escrúpulos de esa compañía es algo que debería ser denunciado públicamente en todos los medios de comunicación disponibles. Rosa demostró que las mujeres de su posición social prefieren aliarse con las autoridades policiales antes que mostrar un gramo de sororidad real. Su decisión de entregar mis comunicaciones privadas a los investigadores penales es una traición imperdonable hacia nuestro propio género en una situación de crisis. En lugar de entender el dolor de una madre que busca sustento para su hijo, prefirió actuar con un despecho judicial verdaderamente lamentable. Su denuncia penal es la causa directa de que hoy me encuentre enfrentando un proceso legal sumamente complejo y destructivo para mi futuro.
La frialdad de esa mujer quedará grabada en mi memoria como un ejemplo de la peor hipocresía social. Durante el trayecto hacia la comisaría local, no podía dejar de pensar en la enorme injusticia que se estaba cometiendo en contra de mi integridad moral. Yo soy la verdadera víctima de toda esta cadena de engaños y malas voluntades por parte de las personas en las que alguna vez confié. Diego se esconde detrás de su poder empresarial para eludir una responsabilidad económica innegable que comparte conmigo por sus rasgos físicos dominantes. Andrés utiliza recursos legales amañados para deshacerse de su esposa legítima sin recibir el castigo social que se merece por su crueldad postparto. El mundo parece estar completamente configurado para aplastar a las mujeres que deciden alzar la voz frente a los atropellos masculinos. El trato recibido en las oficinas policiales fue denigrante y carente de cualquier consideración básica hacia mi estado de salud general. Fui sometida a interrogatorios incómodos mientras me mantenían alejada de las necesidades básicas que requería mi pequeño hijo en ese momento. Los oficiales actuaban bajo la influencia directa de las pruebas manipuladas que Rosa y Andrés habían aportado previamente al expediente penal. Sentí el peso de un aparato judicial hostil que ya había decidido mi culpabilidad antes de permitirme presentar una defensa formal con un abogado de oficio. Es una experiencia traumática que ninguna madre debería expresar jamás por el simple hecho de luchar por su supervivencia familiar. Toda la humillación sufrida en el vestíbulo de la empresa de mi esposo quedará registrada como un testimonio de su total falta de hombría y caballerosidad. Un verdadero hombre habría afrontado el reclamo público buscando una solución pacífica en beneficio del menor involucrado en la disputa doméstica. Prefirió llamar a las patrullas para que me arrestaran frente a sus superiores, demostrando que su orgullo personal vale mucho más que la seguridad de su propia familia. Permaneceré firme en mis convicciones legales a pesar del encierro temporal y de la campaña de desprestigio que han montado en mi contra. La verdad sobre el soborno clínico terminará saliendo a la luz tarde o temprano por mis propios medios de presión. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: ir a armar un escándalo de gritos y acusaciones falsas de sobornos en el lobby del trabajo de tu exesposo es el acto más patético que he visto. Pareces una villana desquiciada de una telenovela mexicana de bajísimo presupuesto buscando llamar la atención a toda costa. Qué bueno que la seguridad y la policía te pusieron en tu lugar de una vez. Respuesta de la OP. Una madre desesperada y desamparada es capaz de hacer cualquier cosa necesaria para defender los derechos legítimos de su hijo frente a los abusadores corporativos. Esa empresa multinacional se encarga de encubrir sistemáticamente a un deudor alimentario y estafador profesional como Andrés para proteger su propia reputación comercial. Usuario Anónimo 2 dice: la verdad es que el que obra mal tarde o temprano le va mal en esta vida por una cuestión de estricta justicia natural. Intentaste extorsionar a la esposa de tu jefe con fotos del bebé y tu propia codicia desmedida terminó siendo tu verdadera ruina penal. Rosa hizo lo correcto al entregarte directamente a las autoridades policiales. Respuesta de la OP. Me parece verdaderamente increíble la total falta de compasión y sororidad que Rosa demostró al denunciar penalmente a otra mujer que tiene un recién nacido en brazos. Prefirió actuar con una frialdad legal absoluta antes que comprender el sufrimiento real y la desesperación económica que padecemos mi hijo y yo en la calle. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada una hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado un año desde la última actualización y el sistema judicial de este país demostró estar completamente podrido desde sus cimientos institucionales. Fui condenada de manera injusta a una pena de prisión suspendida debido al supuesto delito de extorsión que me armaron con mentiras. Esto significa que si cometo cualquier falta menor por insignificante que sea, iré directo a una celda carcelaria ordinaria. Es una espada de Damocles legal que colocaron sobre mi cabeza para silenciar de forma definitiva mis reclamos de justicia legítimos. Toda mi libertad individual quedó condicionada por el poder de las personas que se aliaron para destruir mi reputación pública. Para colmo de males y demostrando una crueldad que no tiene precedentes, el juez penal tomó una resolución verdaderamente desgarradora para mi vida. Utilizó los informes médicos tendenciosos sobre las supuestas quemaduras de sol y las cremas cosméticas que le había aplicado al bebé hace meses atrás. Los doctores de la clínica privada exageraron de manera malintencionada lo que en realidad fue un simple accidente doméstico totalmente involuntario de mi parte. Bajo ese argumento sesgado de supuesta negligencia infantil, el tribunal me retiró temporalmente la custodia legal de mi propio hijo. Me arrancaron a mi bebé de los brazos basándose en tecnicismos legales diseñados para desproteger a las madres solteras de este país. Actualmente me encuentro viviendo de regreso en la casa residencial de mis señores padres debido a la total carencia de recursos financieros propios. Estoy completamente sola en una habitación pequeña, sin un centavo en mis cuentas bancarias y dependiendo por entero de la caridad familiar diaria. El aparato de justicia me impuso además unas órdenes de restricción sumamente severas que limitan mis movimientos cotidianos en la ciudad.
Tengo prohibido terminantemente acercarme a menos de 200 metros de distancia física tanto de Andrés como de Diego en cualquier lugar público. Es un aislamiento forzado que busca protegerme como si yo fuera el peligro, cuando en realidad fui la persona perjudicada por sus acciones conjuntas. Para que el mundo entero conozca la verdad absoluta de este complot, decidí abrir un canal formal de vídeos a través del Internet. En esa plataforma digital me retrato tal como soy, una madre mártir que fue sacrificada en el altar del orgullo masculino y corporativo. No me canso de repetirle a mis miles de seguidores virtuales los detalles minuciosos de la persecución sistemática de la cual fui objeto legal. Explico detalladamente cómo dos hombres sumamente poderosos y un sistema legal completamente corrupto se aliaron de manera perversa en mi contra. Su único objetivo real era destruirme por completo y castigarme de la forma más severa posible ante la opinión social de la comunidad. Todo este calvario personal ocurrió únicamente porque mi hijo tuvo la enorme desgracia de nacer con lo que yo denomino el color de la discordia. Es sumamente triste y deprimente ver cómo la sociedad contemporánea destruye sin piedad a una mujer que solo intentó defender la dignidad de su hogar a capa y espada. Mis intenciones siempre fueron nobles, buscando en cada momento la estabilidad de mi matrimonio legítimo y el bienestar futuro del menor de edad. Sin embargo, la mentalidad machista de las autoridades prefirió validar las mentiras y los exámenes médicos amañados de mis contrapartes masculinas. Continuaré utilizando las redes sociales como mi única trinchera de denuncia pública frente al atropello institucional que padezco a diario. Las largas horas que paso en la casa de mis padres me sirven para analizar detenidamente el nivel de disonancia y malicia que maneja mi exesposo Andrés. Él prefiere vivir una mentira de laboratorio antes que aceptar el llamado de la sangre y de la convivencia familiar de 2 años. Su incapacidad para perdonar un malentendido menor demuestra que su amor propio siempre estuvo por encima del bienestar del niño que vio nacer en el hospital. Se pasea por las calles con una supuesta victoria legal que en realidad es una derrota moral absoluta ante los ojos de cualquier persona sensible. La vida se encargará de cobrarle el precio justo por haber dejado a su esposa legítima desamparada en un motel de paso. Por otra parte, la traición corporativa de Diego es algo que jamás dejaré de denunciar en mis transmisiones en vivo semanales ante mi audiencia digital. Utilizó su posición de jefe en la oficina para acercarse a mí y luego se lavó las manos de la manera más cobarde cuando las papas quemaban. Me despidió de la empresa sin miramientos para proteger su estatus matrimonial con Rosa y su imagen frente a los inversionistas extranjeros de la firma. Dejó que todo el peso de la denuncia penal por extorsión cayera sobre mis hombros sin mover un solo dedo para brindarme asesoría legal. Su actitud demuestra que los hombres de su clase ven a las mujeres como simples objetos descartables dentro de su esquema de poder financiero. Es un verdadero dolor en el alma tener que ver las fotografías de mi hijo a través de una pantalla digital debido a las restricciones del Tribunal de Menores. Cada detalle de su rostro rubio y sus ojos azules me recuerda la injusticia de un sistema médico que prefiere criminalizar el cuidado materno casero. Lo que hice en el balcón del departamento fue un acto de desesperación pura para intentar salvar la armonía de mi hogar conyugal de las dudas de Andrés. Transformar un remedio cosmético inofensivo en un caso judicial de maltrato infantil es una exageración que demuestra la corrupción de los peritos del Estado. No descansaré hasta demostrar que soy una madre ejemplar que fue separada de su hijo por una conspiración judicial infame. El apoyo de mis seguidores en el canal de vídeos en Internet es lo único que mantiene mi espíritu en pie en medio de esta soledad extrema. Muchas personas me escriben mensajes de aliento comprendiendo perfectamente que fui víctima de una trampa orquestada por 2 hombres despechados y resentidos. Ellos ven en mi historia un reflejo de la desprotección total que sufren las mujeres atractivas cuando deciden no someterse a los dictámenes masculinos tradicionales. Mis vídeos sirven de advertencia para todas aquellas esposas que creen que la verdad y la lealtad familiar son suficientes para protegerse de las leyes locales. La resistencia digital es mi forma de mantener viva la lucha por recuperar la custodia legal de mi pequeño bebé. Mis padres intentan consolarme a diario, pero les resulta imposible comprender la magnitud del daño psicológico y moral que he sufrido en este último año de mi vida. Pasar de disfrutar de la mejor clínica privada de la ciudad a estar recluida en mi antigua habitación de la infancia es un golpe financiero terrible. Andrés se quedó con todas las comodidades materiales que construimos juntos utilizando como pretexto un examen biológico que carece de validez emocional real. Su egoísmo conyugal dejó una marca imborrable en nuestra historia familiar que ningún fallo judicial podrá borrar de la memoria colectiva. Algún día el niño crecerá y se dará cuenta de la clase de padre ausente y vengativo que prefirió dejarlo sin el amparo de su verdadera madre. La orden de restricción de 200 metros es una muestra clara del miedo que tanto Andrés como Diego le tienen a la verdad de mis palabras públicas. Saben perfectamente que si me acerco a sus entornos laborales o residenciales, su fachada de hombres respetables se desmoronaría ante el peso de mis reclamos legítimos. Utilizan a los policías y a los jueces de la República como guardaespaldas legales para evitar afrontar las consecuencias directas de sus pésimas decisiones del pasado. Es una cobardía institucionalizada que me impide ejercer mi derecho a la libre expresión y al reclamo justo de manutención para el menor. Sin embargo,
El Internet no tiene límites kilométricos y desde aquí mi voz seguirá resonando con la fuerza de una mártir incomprendida por el sistema. Al cerrar este ciclo de mi historia personal, permanezco completamente convencida de que actué con la mayor rectitud moral y el mejor sentido de protección familiar posible. Las decisiones que tomé en la oficina, en el hospital, en el balcón y en el vestíbulo de la empresa respondieron siempre a un instinto de supervivencia materno. No tengo absolutamente nada de que arrepentirme ni de que pedir disculpas a las personas que prefirieron destruirme antes que mostrar un mínimo de empatía humana. Fui castigada de forma desproporcionada únicamente por la mala fortuna de enfrentar a dos hombres poderosos apoyados por un aparato estatal corrupto y desalmado. Mi historia quedará como un testimonio viviente del sufrimiento de una madre que intentó salvar la dignidad de su hogar a toda costa.